Buenos días, mi grupo es el número 6. Nosotros vamos a exponer sobre el trastorno de la comunicación. El trastorno del lenguaje expresivo. La característica esencial de este trastorno es una deficiencia del desarrollo del lenguaje expresivo demostrada mediante las puntuaciones obtenidas en evaluaciones, donde las dificultades pueden aparecer en la comunicación implicada en el lenguaje verbal como en el lenguaje gestual. Por otra parte, las características lingüísticas del trastorno varían en función de su gravedad y de la edad del niño. En este caso, las características más frecuentes del trastorno del lenguaje expresivo en los niños pequeños es un trastorno fonológico. Evaluaciones del desarrollo de las habilidades para la comunicación deben tener en cuenta el contexto idiomático y cultural del sujeto. Asimismo, se estima que en un 3,5% de los niños puede estar afectado por este trastorno del lenguaje expresivo de tipo evolutivo, y este suele ser identificado a los 3 años de edad. En relación con los criterios del diagnóstico de investigación de la CIE 10, proponen puntos de corte específico para las puntuaciones del lenguaje expresivo, donde aparecen 2 desviaciones estándar por debajo del nivel esperado y una desviación estándar por debajo del CIE no verbal. Y en criterios para el diagnóstico de F80.1, el trastorno del lenguaje expresivo, donde las puntuaciones obtenidas mediante evaluaciones del desarrollo del lenguaje expresivo normalizados y administrados individualmente quedan sustancialmente por debajo de los obtenidos mediante evaluaciones intelectual no verbal como del desarrollo del lenguaje receptivo. Las dificultades del lenguaje expresivo interfieren en el rendimiento académico o laboral. Mi nombre es Alejandra García. Yo les voy a hablar sobre el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo. Es una alteración tanto del desarrollo del lenguaje receptivo como expresivo verificada por las puntuaciones obtenidas en evaluaciones del desarrollo del lenguaje receptivo y expresivo, normalizada y administrada individualmente, que se sitúa simultáneamente por debajo de las medidas de evaluación obtenidas en el criterio 1 por dificultades que pueden darse en la comunicación que implantan tanto del lenguaje verbal como del lenguaje gestual. En las dificultades del lenguaje interfieren el rendimiento académico o laboral. En lo que son los criterios, en el criterio B están los síntomas que no cumplen los criterios del trastorno generalizado del desarrollo tanto verbal como gestual. En el criterio C tenemos que hay retraso en el déficit sensorial o motor al hablar o persuasiones en el ambiente. En el criterio D tenemos lo que hay un déficit sensorial o motor del habla, y se dice que puede haber una enfermedad neurológica que va diagnosticada a partir de los 3 años de edad. Gracias. Espino y le vengo a hablar sobre el trastorno fonológico. El trastorno fonológico es la incapacidad para utilizar los sonidos del habla evolutivamente apropiados para la edad y el idioma del sujeto. Puede identificar errores de producción, representación, utilización o organización de los sonidos. La deficiencia en la producción de sonido interfiere en el rendimiento académico, laboral y la comunicación social. Síntomas y trastornos asociados. Puede haber una asociación con factores cuales evidentes como deficiencia auditiva, déficit estructurales del mecanismo periférico oral del habla, hendidura palatina, trastorno neurológico, parálisis cerebral, limitaciones cognitivas, retraso mental, problemas sociales. Por lo menos un 2,5% de los niños preescolares presenta un trastorno fonológico de origen desconocido o dudoso. Prevalencia. Aproximadamente el 2 y el 3% de los niños y 9 años de edad presentan trastorno fonológico de modelo a grave. Aunque la prevalencia de la forma más leve del trastorno es superior. La prevalencia desciende de 0,5% hasta los 17 años de edad. El diagnóstico diferencial. Las dificultades del habla pueden asociarse a retraso mental, deficiencia u otro déficit sensorial,
déficit motor del habla o privación ambiental grave. Puede verificarse la presencia de estos problemas mediante test inteligente, prueba autométrica, exploraciones neurológicas o historias clínicas. Si las deficiencias del habla son superiores a las habitualmente asociadas a estos problemas. Soy Tobar. En esta oportunidad expondré sobre lo que es tartamudeo, lo cual es una característica esencial, un trastorno de la fluidez normal y estructuración temporal del habla, que es apropiada para la edad del sujeto. Este trastorno se caracteriza por frecuentes repeticiones o prolongaciones de sonidos o sílabas. También se observan otros tipos de alteraciones de la fluidez del habla, entre las que se incluyen interjecciones, fragmentación de palabras, por ejemplo, pausa en el habla, ocupada o no. Y esto es una sustitución de palabras para evitar palabras problemáticas. También palabras producidas con exceso de tensión física. También existen lo que son las repeticiones de palabras monosílabas, por ejemplo, es yo, le veré, la alteración de la fluidez, con lo que es con esto se interfiere el rendimiento académico, laboral o la comunicación social. También está que si hay un déficit sensorial o motor del habla, las diferencias del habla por superiores a las asociadas usualmente a estos problemas. También si hay un déficit sensorial o motor del habla a una enfermedad neurológica, también se verán afectadas. Uno de los síntomas de lo que son el tartamudeo existe lo que es iniciarse un trastorno al sujeto no puede ser consciente, desarrollándose así posteriormente a la conciencia e incluso la anticipación ansiosa de lo que es su facultad. El sujeto puede intentar evitar el tartamudeo mediante el mecanismo lingüístico. Un ejemplo es alterando la velocidad de lo que es el habla, evitando ciertas situaciones verbales como telefónicas o hablar en público, evitando ciertas palabras o sonidos, por lo que el tartamudeo puede acompañarse de ciertos movimientos como el parpadeo, tics, temblores, movimientos respiratorios o apretando lo que son los puños. La prevalencia en niños es probable de 1% y desciende al 0,8% en la adolescencia. Un estudio, estudios retrospectivos sobre tartamudeo indican que el inicio del trastorno se produce típicamente entre los 2 a 7 años de edad con un mecanismo alrededor de los 5 años. Lo que son los criterios del diagnóstico del tartamudeo, la alteración de la fluidez y la organización temporal normal del habla inadecuada para la edad del sujeto. Esto caracterizada por la ocurrencia frecuente de uno o más de los siguientes fenómenos. Uno es la repetición de sonidos y sílabas